Porque así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los miembros del género humano, por cuanto todos estábamos en Adán. Pero Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y una vez que nacemos de nuevo, nos permite continuar aquí, en este cosmos, con un mensaje. Si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi estudiante y conocerás la verdad y la verdad te hará libre, libre de miedo, libre de culpa, libre de todos los efectos de la caída. Abran por favor la palabra de Dios en Isaías capítulo 47. Isaías capítulo 47. Dios Padre es el diseñador de un plan perfecto. Dios Hijo es quien lo ejecuta. Dios Espíritu Santo es quien lo comunica. Pero para adorar a Dios es necesario adorarlo en espíritu y en verdad. En espíritu, en la plenitud del espíritu, en verdad con su palabra. Así que asegurémonos que estamos en la plenitud del espíritu. Gracias Dios Padre por el privilegio que tenemos de tener acceso a toda esta información para orientarnos al evento que nos permite continuar creciendo espiritualmente. Te pedimos que lo que vamos a estar observando de Isaías 47 y de la doctrina de los 5 ciclos de disciplina venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Y en Isaías 47 es un paquete que nos habla de una nación que se llenó de sí misma en su naturaleza de la caída, que alcanzó niveles de prosperidad, pero tenía la máxima decadencia. Era una nación idólatra, adoraba a todo lo erróneo, adoraba su condición y adoraba una serie de ídolos que creó. Y voy a leer algunos versículos y nos vamos a ir a la doctrina que estamos viendo. Una vez que empezó a caer, que fue una sorpresa, después de que Ciro la dejó, dice, desciende y siéntate en el polvo. Es una imagen de la adversidad, de la miseria. Virgen, hija de Babilonia, siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, su origen, porque nunca más serás llamada tierna y delicada. Está hablando de prosperidad. Toma las piedras de molino y muele la harina. Ahora vas a tener que trabajar. Quítate el velo, despójate de la falda, todas las imágenes. Descubre tus piernas y pasa los ríos. Ahora vas a tener que caminar a través de la adversidad. Será descubierta tu desnudez, tu condición social y tu condición económica. También será expuesta tu vergüenza. Tomaré venganza y no perdonaré a hombre alguno. Nuestro Redentor, el Señor de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel, el separado para Israel. Y los judíos que habían estado ahí por 70 años van a ser liberados. Siéntate en silencio y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán soberana de reinos. Estaba enojado contra mi pueblo, profané mi heredad y en tu mano los entregué. No les mostraste compasión. Todo es histórico que se vio con el exilio de los del Reino del Sur, en donde era necesario que fuera restablecido para que
la profecía del Salvador viniera a cumplirse para que el siervo regresara a Jerusalén. Y con eso nos vamos, porque estamos estudiando cómo una nación viene a ser vapor o viene a sentarse en el suelo. Y entonces vimos el primer ciclo de disciplina y estamos en el segundo ciclo de disciplina. ¿Okay? Pero en el primer ciclo tenemos una serie de eventos que suceden, ¿okay? Que son los que estuvimos viendo. ¿Okay? Por ejemplo, terror repentino es la función del terrorismo, tal como existió en el mundo antiguo. Es también una referencia a violencia, criminalidad desenfrenada y hostilidad de otras naciones hacia esa nación que era una nación con prosperidad. Muchas epidemias han sido el principio del fin de grandes naciones o imperios. Estamos estudiando los diferentes ciclos de disciplina que suceden para ver si los habitantes empiezan a orientarse. Nada sucede sin autorización divina. Y Dios Padre le vació a la humanidad de Dios Hijo los pecados de todos los miembros del género humano, no importa dónde vivan y no importa cuál es su condición. Levíticos 26, 17, pondré mi rostro, que es un modismo, acercarse cara a cara y hacer una declaración fuerte y dogmática. Pondré mi rostro contra ustedes y serán derrotados por sus enemigos. Los que los aborrecen los gobernarán y ustedes huirán sin que nadie los persiga. Va a estar lleno de cobardes, lleno de gente violando la ley, sobornando a la autoridad, cuando al César hay que darle lo que es del César. La condición de una nación es el producto de sus habitantes. Pero si sus habitantes están inhalando y exhalando el punto de vista divino, lo único que va a haber va a ser normas y estándares que traen la estabilidad, la prosperidad, un ejército fuerte, una policía que protege. De otra forma, corrupción absoluta, homosexualidad y todo tipo de miseria. Pondré mi rostro contra ustedes y serán derrotados por sus enemigos. Los que los aborrecen los gobernarán y ustedes huirán sin que nadie los persiga. Diferentes ciclos de disciplina va a haber. Recordemos que cada habitante de cada nación, sus pecados fueron vaciados en la persona única del universo. En el primer ciclo, tal derrota por los enemigos se refiere solo a las guerras preliminares, pero va a haber todo tipo de adversidad. Y nos vamos a, un segundo, nuestro número 2. Ahí está. La definición de los 5 ciclos. Hay 5 ciclos de disciplina administrados a la nación cliente, que puede ser judía o puede ser gentil. Uno, para las naciones cliente judías, durante la dispensación de Israel, la dispensación de la unión hipostática y los primeros 40 años de la era de la iglesia, los 5 ciclos sí funcionaron. 2, para las naciones cliente hostiles, comenzando con la República de Roma y continuando hasta el presente con los Estados Unidos, esos 5 ciclos aún siguen en operación. Y si hay ciudadanos positivos a la palabra de Dios, va a haber un impacto. Y entre más hay, más obvio va a venir a ser el impacto.
Esquema de los 5 ciclos de disciplina. 1. El primer ciclo de disciplina, Levíticos 26, 14 a 17. ¿Qué dice? Pero si ustedes no me obedecen, es Dios Padre, juez que preside la Suprema Corte, abierta 24 horas, y ustedes no llevan a cabo mis mandatos, que fueron los 10 mandamientos, si en lugar de eso rechazan mis estatutos y su alma menosprecia mis decretos, no poniendo por obra todos mis mandamientos o mandatos e invalidando mi pacto. Y el pacto es que Dios va a prosperar a aquellos que responden a la iniciación divina. Y en lugar de eso rechazan mis estatutos y su alma menosprecia mis decretos, no poniendo por obra todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Y el pacto tiene que ver con lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta. Y eso es en lo que se refiere a un individuo, una familia, una nación. Levítico 16, 26, 17. Pondré mi rostro contra ustedes y serán derrotados por sus enemigos, por los que los aborrecen, porque los que los aborrecen los gobernarán y huirán sin que nadie los persiga. Cobardes. La cobardía va a ser parte de las características de una nación que no está comiendo la palabra de Dios. Si nosotros estamos inhalando y exhalando el punto de vista divino, el tipo de vida que llevamos, pues va a ser un tipo de vida en donde estamos descansando en Dios. Y si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos los miembros del género humano como sustituto, ¿cómo no va a tener un plan perfecto y maravilloso? Pero si nosotros continuamos funcionando como lo que somos, en las condiciones de la caída, lo que estamos haciendo, estamos poniendo nuestra actitud, rechazando los recursos divinos. El segundo ciclo de disciplina de Levítico 26, 18 a 20, entonces, si después de todas estas cosas ustedes no me escuchan, o sea, si la primera adversidad no regresa a los individuos a orientarse, entonces yo los castigaré 7 veces más por sus independencias de la voluntad divina. Y la voluntad divina es para nuestro beneficio. Levíticos 26, 19. Entonces destruiré la arrogancia del poder de ustedes y haré que el cielo de ustedes sea como hierro. Ahí viene la adversidad. Y la tierra de ustedes como bronce, seca, economía destruida. ¿Okay? Y todo esto es programa divino para ver si despiertan o para ver si despertamos. Levíticos 26, 20. Entonces, su fuerza será gastada en vano. Todo lo que se hace todos los días es la pura basura de la búsqueda desesperada por la felicidad. En el sexo, en el consumo, en los gastos, en todo tipo de expresiones de apetitos insaciables. Entonces destruiré la arrogancia del poder de ustedes y haré que el cielo de ustedes sea como hierro, sin lluvia, y la tierra de ustedes como bronce, seca. La economía es destruida para detener la arrogancia. Ahora, eso es a consecuencia de los habitantes de la nación, de
Y lo que sucede es que los habitantes de la nación, entonces ahora quieren irse a otra nación donde haya prosperidad. Y lo único que están llevando es su voluntad negativa, su rechazo a responder a la iniciación divina. Y si la nación los incluye dentro de su habitación, entonces va a estar una situación en donde los nuevos habitantes tendrán que orientarse a regresar a su nación o sufrir las consecuencias y contagiar a la nación que los permitió entrar. Y después de todas estas cosas, ustedes no me escuchan, entonces yo los castigaré 7 veces más por sus pecados. Y ahí viene entonces la adversidad. Vean la adversidad siempre como algo que proviene de Dios a consecuencia de la arrogancia, porque la arrogancia es la que nos lleva a no funcionar dentro de la estabilidad de las normas y estándares. El tercer ciclo de disciplina, Levíticos 26, 21 a 22, ¿qué tiene? Y si después de estas cosas ustedes continúan siéndome hostiles y sin embargo Dios nos permite la adversidad para ver si volteamos. Rechazo de Dios, de rechazo de su plan y de rechazo de su mensaje es el venir a ser hostiles a Dios. Porque Dios está en la presencia de cada ser humano. Cada ser humano tiene alrededor la presencia de Dios. Y Dios tiene un plan para cada ser humano, no importa quién sea. Si después de estas cosas ustedes continúan siéndome hostiles, rechazo de Dios, de su plan y de su mensaje, y ustedes no están dispuestos a escucharme, yo multiplicaré sus epidemias 7 veces más, según sus pecados merezcan, de acuerdo con el diseño divino. Nada sucede sin autorización divina. Tenemos que aprender a ver todo con gran interés, porque Dios ya demostró su amor en una forma mucho más impresionante y más dramática que cualquier evento de prosperidad humana. Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó como sustituto para que naciéramos de nuevo y viniéramos a tener la oportunidad de saborear la verdadera felicidad de una relación íntima con Dios. Levíticos 26, 22. Soltaré entre ustedes las fieras del campo, que los privarán de sus hijos, destruirán su ganado y lo reducirán en número de manera que sus caminos queden desiertos. Y esto le pasó a Babilonia. Cuarto ciclo de disciplina, Levítico 26, 23 a 26. ¿Qué dice? Y si con estas cosas no se enmiendan ante mí, sino que proceden con hostilidad contra mí, y tenemos que darnos cuenta que nada sucede sin autorización divina, pero cuando somos negativos no vamos a ver eso. Lo único que queremos es a ver cómo resolvemos el problema, Cuando el problema es que estamos tan engolosinados con nuestra naturaleza de la caída que no queremos nada de Dios más que una prosperidad vacía. Si con estas cosas no se enmiendan ante mí, sino que proceden con hostilidad contra mí, 26-24, entonces yo procederé con hostilidad contra ustedes. Y eso no es recomendable. Y yo mismo los heriré 7 veces
por sus pecados. Pero, recordemos, en amor. Lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta en amor. Es para su propio beneficio. 26-25. Y traeré sobre ustedes una espada que ejecutará venganza a causa del pacto. Y cuando se reúnan en sus ciudades, enviaré pestilencia entre ustedes para que sean entregados en manos del enemigo. A ver si agarran la onda. 26-26. Cuando yo les quite el sustento del pan, 10 mujeres cocerán su pan en un horno y les darán su pan en cantidades medidas, de modo que comerán y no se saciarán. Y está hablando de prosperidad económica. Cuando hay el remanente funcionando, las normas y estándares, la prosperidad es extraordinaria. La ingenuidad, la competencia, el respeto por la ley. Quinto ciclo de disciplina, Levítico 26, 27 a 38. Está amplificado en Deuteronomio 28, 49 a 67, ¿okay? En su punto 9. Levíticos 26, 27, que dice, si a pesar de todo esto no me obedecen, sino que proceden con hostilidad contra mí, que es un estilo de vida producido por la naturaleza de la caída, en donde lo único que se busca es la prosperidad. No estamos aquí para buscar la prosperidad. Estamos aquí, 1, para nacer de nuevo, y 2, para crecer en orientación al plan de Dios. Pero en la medida que nosotros estamos funcionando fuera de comunión con Dios, lo único que vamos a andar buscando es la prosperidad. Si a pesar de todo esto no me obedecen, sino que proceden con hostilidad contra mí, entonces en mi enojo, 26-28, en mi enojo, en mi ira, que es un antropopatismo, porque Dios no está enojado, sino que es lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta en amor. No hay venganza. Ahora sí me la van a pagar. No, es en amor, para ver si así agarramos la onda. Entonces mi enojo, en mi enojo yo seré hostil hacia ti y te castigaré 7 veces más por tus pecados, como parte de la receta, para que nos orientemos y para que veamos la oración como lo que es. La oración es vida social con Dios, y vida social con Dios requiere la plenitud del Espíritu. De otra forma, esas oraciones no son más que palabras vacías. Si la persona no ha nacido de nuevo y no tiene la plenitud del Espíritu, todas sus oraciones son pura pérdida de tiempo. Destruiré sus lugares altos, 26-29. Comerán la carne de sus hijos y la carne de sus hijas comerán. Destruiré sus lugares altos. Derribaré sus altares de incienso donde adoran dioses. ¿Cuál es el Dios que adoras? Y amontonaré sus cadáveres sobre los cadáveres de sus ídolos, pues mi alma los aborrecerá, dice Dios. Lucas 26-31. También dejaré en ruinas sus ciudades, desolaré sus santuarios y no oleré sus suaves aromas religiosos. Levíticos 26-32. Asolaré la tierra de tal modo que sus enemigos que se establezcan en ella queden pasmados. Y normalmente el ser humano nunca piensa que Dios
va a expresar ese tipo de deseos. Y todo eso es para que vengamos a funcionar como lo que somos para Dios. Pero eso requiere la voluntad positiva. Y cada persona es responsable por su voluntad y es responsable por su crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es el producto de la respuesta a la iniciación divina. También dejaré en ruinas sus ciudades, desolaré sus santuarios y no oleré sus suaves aromas. 26:32. Asolaré la tierra de tal modo que sus enemigos que se establezcan en ella queden pasmados. Y eso le pasó a Babilonia. Levíticos 26:33. A ustedes, sin embargo, los esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en pos de ustedes. Y su tierra será asolada y sus ciudades quedarán en ruinas. Y podemos ver que Dios continuó dando oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Los que estuvieron en el exilio 70 años, una buena parte va a regresar, porque una buena parte checó tarjeta, y van a tener la oportunidad, pero no se van a orientar. A ustedes, sin embargo, los esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en pos de ustedes, y su tierra será asolada y sus ciudades quedarán en ruinas. Levíticos 26:34. Entonces la tierra gozará de sus días de reposo durante todos los días de su desolación, mientras que ustedes habiten en la tierra de sus enemigos. Está perfectamente Isaías 47. Entonces descansará la tierra, gozará de sus días de reposo. Levíticos 26:35. Durante todos los días de su desolación, la tierra guardará el descanso que no guardó, porque no había sistemas, que no guardó en sus días de reposo, mientras habitaban en ella. Era un desorden, no había programas, no había sistemas, no había más que una prosperidad vacía, idólatra. Levíticos 26:36. En cuanto a los que queden de ustedes, infundiré cobardía en sus corazones, en la tierra de sus enemigos. Y el sonido de una hoja que se mueva los ayuntará. Y aun cuando nadie los persiga, huirán como quien huye de la espada y caerán. Cobardes, violadores de la ley, sobornadores de la autoridad. Su punto C. Los ciclos de disciplina son basados en el principio que Jesucristo controla la historia directa, indirecta y permisivamente. Y hay una serie de subpuntos aquí. Él, Jesucristo, controla la historia directamente a través de la función de su propia esencia divina. Él controla la historia directamente, indirectamente, a través de la función de las leyes del establecimiento divino, que son normas y estándares, con respeto por la individualidad y la privacidad de sus individuos. 3. Él controla la historia permisivamente, a través de permitir a las naciones que usen su propia volición para destruirse a sí mismas, por parte del que no estimó el ser igual a Dios, sino que restringió el uso independiente de sus atributos divinos para venir a ser el salvador de todo el género humano y el creador
de este cosmos y el que lo mantiene. Él controla la historia permisivamente a través de permitir a las naciones que usen su propia volición para destruirse a sí mismas. Porque ninguna nación es jamás destruida por un poder externo antes de que primero sea destruida internamente por sus malas decisiones, individuales y colectivas. Por lo tanto, ninguna nación es jamás destruida por otra nación, sino hasta que primero se destruye a sí misma por su volición negativa. Y si tuviéramos la historia, estaríamos viendo el desenvolvimiento de sociedades que alcanzan cierto nivel de prosperidad, pero si no hay la voluntad positiva hacia Dios, si no hay el reconocimiento, entonces empiezan a degenerarse y dejan de existir. Nada de lo que sucede, Dios no ha conocido y ha provisto lo necesario. Su punto E, porque Jesucristo es recto y santo, Él debe juzgar a las naciones con ciclos de disciplina. Estos ciclos de disciplina son medidas punitivas contra la apostasía, el reversionismo y el mal. Es adversidad para ver si despertamos. Salmo 118, 8 y 9, que dice: es mejor tomar refugio en su majestad que el tener confianza en el género humano. Es mejor tener confianza en el Señor que el tener confianza en poderosos. Pero eso requiere recursos sobrenaturales. De otra forma, entramos a la idolatría. Y pensar que Dios nos va a premiar porque nos portamos bien. Para Israel, los 5 ciclos de disciplina fueron profecía. Pero para la iglesia, los 5 ciclos de disciplina son tendencias históricas. Para Israel, fueron parte de su historia. Para las naciones, después de Israel, no hay profecías en la era de la iglesia. Sino lo único que hay son una serie de ciclos de disciplina que van a estar afectando a las naciones. Para Israel, los 5 ciclos de disciplina fueron profecía, pero para la iglesia, los 5 ciclos de disciplina son tendencias históricas. No hay profecías en la era de la iglesia, sino lo único que hay son la observancia de la prosperidad y la adversidad. Punto número 3. El primer ciclo de disciplina. Levítico 26, 14 a 17. ¿Qué dice? Pero si ustedes no me obedecen, Dios Padre, el juez que preside la Suprema Corte del cielo, pero si ustedes no me obedecen y ustedes no llevan a cabo mis mandatos, que son los 10 mandamientos, la obediencia en Israel significó la ejecución del plan de Dios para su dispensación. Significó la ejecución de las 3 categorías de la ley mosaica. Significó la percepción de doctrina, tal como fue revelada en ese tiempo. Primero, a través de la Torah, que es la ley, y después a través de los profetas. Su punto 2. Los mandamientos se refieren a las 3 partes de la ley mosaica. Se explican más en el versículo 15. Levíticos 26, 15. Si en lugar de eso rechaza mis estatutos y su alma desprecia mis decretos, no poniendo por obra todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, algo va a pasar.
La ley mosaica es dividida en 3 partes. Uno, la primera parte de la ley mosaica es el decálogo, los 10 mandamientos. El código de libertad compuesto de 10 mandamientos. Estos mandamientos definen la libertad en términos de moralidad, de privacidad, de propiedad y de autoridad. La libertad sin autoridad es anarquía. Autoridad sin libertad es tiranía. Los 10 mandamientos también definen la libertad en términos de relación con Dios. Pero se requiere querer conocer a Dios. Porque si quisieran conocer a Dios, Dios los ha estado persiguiendo desde antes de la creación del universo. Su punto 2. La segunda parte se llama las ordenanzas. El primero es el decálogo, los 10 mandamientos. Y luego tenemos las ordenanzas. Este es el código espiritual de la adoración y del rebote. Este es el que tiene que ver con la construcción y mantenimiento del tabernáculo. Que es, el tabernáculo es para presentar el hecho que Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estos mandatos definen la libertad en términos de moralidad, privacidad, propiedad y autoridad. La libertad sin autoridad es anarquía. La autoridad sin libertad es tiranía. Los 10 mandamientos también definen la libertad en términos de relación con Dios. Ahora, todo esto, en la medida que nos exponemos, va a estar más claro en lo que se refiere a cómo vemos el mundo y cómo nos vemos nosotros en el mundo y cómo vemos a Dios en el mundo. La segunda parte se llama las ordenanzas, entonces. Este es el código espiritual de la adoración y del rebote. Código espiritual. Presenta gráficamente la soteriología, o sea, el estudio del pecado, y la cristología es el estudio de la salvación y el Salvador, a través de varios artículos de mobiliario en el tabernáculo. Para eso eran. Y los templos, a través del modo de operación del sacerdocio levítico, diseñado para un mensaje. Y el mensaje tenía que ver que Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo nacido en forma única. Y entonces ahí hacía tenía una serie de ritos para presentar esa realidad, que tiene toda la coherencia en lo que se refiere a que alguien tiene que pagar. Porque Dios no es buena gente, es perfecto. Entonces, las ordenanzas es el código espiritual de la adoración y del rebote. Presenta gráficamente la soteriología y cristología a través de varios artículos de mobiliario en el tabernáculo de los templos, a través del modo de operación del sacerdocio. Levítico a través de la función de los días santos, del sacerdocio levítico a través de la función de los días santos y a través de los sacrificios levíticos. Y todo eso era para que tuvieran conciencia, para tomar, ¿para qué es esto? Esto es para celebrar esto, esto es para celebrar lo otro. Porque ellos no tenían una Biblia, pero tenían el mensaje divino a través del tabernáculo y las profecías. ¿Sí? A través de la función de días especiales, días santos, y a través de los sacrificios levíticos. Este código espiritual presenta el Evangelio de Jesucristo como el Dios de Israel. Ahora, todo
lo que estaba sucediendo en cualquier parte del mundo era conocido por Dios. Y la idea divina es que un grupo de individuos se reúna, establezca un gobierno y funcionen en la plenitud del Espíritu o en comunión con Dios en el Antiguo Testamento y construyan una sociedad en donde la ley se respeta con el propósito de que haya la oportunidad de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación. Para los ancianos, para los de media edad y para los niños, para que crezcan en orientación al plan de Dios. De otra forma, viene la adversidad. La tercera parte se llama los juicios. Este es un código de establecimiento. Código de establecimiento. Incluye explicaciones relacionadas a la libertad, privacidad, derecho penal, impuestos, política militar y libertad a través de la victoria militar, dieta, salud, saneamiento, cuarentena, libre empresa y la motivación de ganancias. Prohíbe la violencia, el terrorismo, la desobediencia civil y la revolución. Entonces tenemos la ley, las ordenanzas y los juicios. Levíticos 26:16. Traeré sobre ustedes terror, violencia, criminalidad sin control, enfermedades epidémicas y fiebre que destruirá su vista y gastará su vida. Sembrarán su semilla en vano, porque sus enemigos la devorarán, porque no van a tener el orden, la estabilidad, el ejército necesario para proteger sus intereses. ¿Y qué es eso? ¿Qué es? Sembrarán su semilla en vano, porque sus enemigos la devorarán. Y ese trae sobre ustedes terror, violencia, criminalidad sin control. Eso implica, uno, terror repentino. Es la función del terrorismo, tal como existió en el mundo antiguo. Es también una referencia a la violencia, la criminalidad desenfrenada y la hostilidad de otras naciones. Y todo esto no son más que expresiones normales de la naturaleza de la caída, las cuales vienen a venir a ser neutralizadas cuando los miembros de una nación están percibiendo, metabolizando, inculcando y aplicando la palabra de Dios. Entonces, la última frase se refiere al desastre económico y la depresión. La ilustración usada se refiere a una economía agrícola. En nuestra economía industrial, esto se refiere a la incapacidad de competir con los mercados extranjeros. Levíticos 26:17, pondré mi rostro, que es un modismo de acercarse cara a cara y hacer una declaración fuerte y dogmática. Pondré mi rostro contra ustedes y serán derrotados por sus enemigos. Los que los aborrecen los gobernarán y ustedes huirán sin que nadie los persiga. Su punto 1. En el primer ciclo, tal derrota por los enemigos se refiere solo a las guerras preliminares. Tal derrota por los enemigos se refiere solo a las guerras preliminares. Pero antes de que se administren los otros ciclos, porque es todo un proceso que vimos en Babilonia. Todo un proceso en donde se pierde la prosperidad y se pierde el respeto y se pierde todo.
Pero antes de que se administren los otros ciclos de disciplina, ya hay pérdida en la guerra. Nuestra pérdida en la guerra, dice el autor de esta doctrina, comenzó con Corea y Vietnam, porque esta nación ha estado en una decadencia a consecuencia de que su remanente, su mayoría es negativo. Y entonces cada 24 horas se ve cómo se está autodestruyendo. La palabra hebrea para odio aquí significa odio basado en la envidia. Los judíos fueron receptores de bendiciones tan fantásticas de Dios, que fueron envidiados y después odiados por todos los que rechazan el plan de Dios. Y nadie tiene excusa. Y Dios no escatimonia a su propio Hijo para todos los miembros del género humano. ¿Huirás cuando nadie te persiga? Es un modismo que dice que la población común se vuelva cobarde, con miedo a la guerra. No tienen motivación del patriotismo o de la vida espiritual. Por lo tanto, la población hará cualquier cosa para evitar una guerra, incluso rindiendo cualquier ventaja que tenga a la actividad, en la actividad nacional e internacional. El miedo, el temor es el producto de no tener una relación con Dios. La valentía, el valor, el patriotismo, una posición de enfrentar cualquier peligro, es el producto de una relación íntima con Dios. De otra forma, es imposible. Punto número 4. El segundo ciclo de disciplina. Levíticos 26, 18 a 20. Que dice: si después de todas estas cosas ustedes no me escuchan, dice Dios Padre, entonces yo los castigaré en una forma más intensificada, 7 veces más por sus pecados. La primera fase implica que algunos despiertan como resultado del primer ciclo de disciplina. 2. Todo en el primer ciclo es intensificado. En el segundo ciclo, intensificado por 7. Levíticos 26, 19. Ahora, todo esto es histórico. Está registrado, pero además Dios nos lo comunica. Esto viene directamente del noticiero divino, en donde es presentada la realidad que va a suceder, la realidad que está sucediendo y la realidad que ha sucedido. Si vemos la historia, podemos encontrar todo tipo de ilustraciones. Entonces destruiré la arrogancia del poder de ustedes y haré que el cielo de ustedes sea como hierro y la tierra de ustedes como bronce. Adversidad. La adversidad es un regalo para ver si nos orientamos. Punto 1. Tenga en cuenta que una vez que se administra el primer ciclo de disciplina y no voltea alrededor a la nación, la arrogancia, y no voltea alrededor a la nación a ver la nación en sí, la arrogancia se establece. La arrogancia es todo un paquete, un complejo de pecados y maldad. Y el pecado es actuar independientemente de Dios. Yo seré como el Altísimo. Y eso lo único que va a traer es desgracia, miseria, sufrimiento. Y un sufrimiento perfecto, para ver si así regresamos a la persona que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó como sustituto, o a la segunda persona de la Trinidad, que no estimó el ser igual a Dios como algo hay que aferrarse.
La arrogancia es todo un paquete de pecados y maldad. Su punto 2. Hoy tenemos la arrogancia más grande en lugares de poder. Dios en realidad castiga tal arrogancia entre ellos, entre aquellos en el poder, en aquellos en el poder sin la humildad de usar su poder adecuadamente. La humildad es el producto de la orientación al programa divino. De otra forma, nos empezamos a llenar de arrogancia. Pensamos que la grandeza o la estabilidad de una nación es el producto nuestro. No, es el producto de que nosotros respondimos a la iniciación divina en el respeto por la autoridad, por las normas y estándares. Levíticos 26:20, con referencia a en su punto 3, el cielo como hierro y la tierra como bronce, se refiere a una sequía. Sequía significa desastre económico, resultando en depresión económica. Entonces su fuerza será gastada en vano, sin resultado, pues su tierra no dará su fruto, su producto, ni el árbol de la tierra dará su fruto. No importa cuánto trabajes, no puedes producir alimento. Su punto 2. La Biblia debe ser interpretada en el tiempo en que fue escrita. Esto fue escrito durante una economía agrícola, antes de la revolución industrial. Su punto D. Así que el segundo ciclo de disciplina es una depresión. Es una expresión de mala vida social. Es una evidencia donde no hay orgullo nacional y las personas trabajando duro por nada. Okay. Entonces hay una tendencia a buscar la felicidad en todo tipo de vicios y confusión. El poder de la naturaleza de pecado entra en operación. Punto número 5. El tercer ciclo de disciplina. Levíticos 26-21. Y si después de estas cosas ustedes continúan siéndome hostiles, o sea, voluntad negativa hacia la palabra de Dios, rechazo de Dios, de su plan y de su mensaje, si ustedes continúan siéndome hostiles y ustedes no están dispuestos a escucharme, yo multiplicaré sus epidemias 7 veces más, según sus pecados merezcan. Su punto 1. Dios no les habló directamente, sino indirectamente, a través de sus comunicadores, que en ese momento eran los profetas. Su punto 2. En el tercer ciclo, hay una intensificación de epidemias y enfermedades en la tierra. En nuestros días el SIDA quebrantará a este país si la tendencia continúa, ya que es un problema muy serio y puede rivalizar con la peste bubónica de la Edad Media. Pero no nos olvidemos, Dios tiene un plan, continúa teniendo un plan, y Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y a veces algunos van a requerir máxima adversidad, y ahí va a estar, porque Dios los amó impersonalmente. Y a los que ya hayan nacido de nuevo, que no estén orientándose al plan de Dios, inhalando y exhalando el punto de vista divino, van a tener su horrible disciplina. Dios no les habló directamente, sino indirectamente a través de sus comunicadores. Levíticos 26-22. Yo enviaré contra ustedes fieras salvajes,
refiriéndose a criminales, que los privarán de sus hijos, destruirán su ganado y lo reducirán en número, de manera que sus caminos queden desiertos. Ya no van a querer viajar porque en el camino los van a agarrar. Violencia. El crimen se sale de control. El comercio es detenido. Hay desastres naturales. Cuando el consenso contradice, cuando la mayor parte de los habitantes de una nación están en una actitud contradiciendo la palabra de Dios, entonces se establece profunda sufrimiento, profunda una mentalidad donde no hay esperanza, profundo delirio, oculta la función de las habilidades de la arrogancia, que son la justificación, el autoengaño y la autoabsorción, que empezaron en el jardín del Edén. Pero todo esto ha sido escrito a través de miles de años, en donde aparece exactamente lo que sucede a individuos, a grupos y a naciones. La función de las habilidades de la arrogancia resulta en falsas soluciones a problemas reales. La sustitución de soluciones humanas en lugar de soluciones divinas. Lo que queremos es, ¿qué es lo que Dios piensa? Todos los días, ¿qué es lo que Dios piensa? Y lo único que tenemos que hacer es estar en la plenitud del Espíritu y en alguna forma la palabra de Dios está disponible. A veces nada más por escrito. Y a veces con el lujo que estamos teniendo ahorita de estar viendo versículos que fueron escritos hace bastante tiempo. Y en la próxima sesión continuamos observando los ciclos de disciplina a naciones en donde su población es negativa. Gracias Dios Padre por el privilegio de estar vivos otro rato para continuar creciendo en orientación a ese plan y alcanzar el amar a Dios sobre todas las cosas. Te pedimos que lo que acabamos de observar venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Amén.